Hola, soy Mariana Domínguez y voy a leer un capítulo escrito por Karina Trivisono para el libro Maestras Argentinas. Viviana de la Siega. La militancia permanente por una sociedad más justa. Aunque nació en Rosario en 1951, Viviana de la Siega vivió su infancia en Piamonte, en el departamento de San Martín de la provincia de Santa Fe. Recién volvió a Rosario para hacer la escuela secundaria en Nuestra Señora del Huerto. A los 17 años comenzó a estudiar comunicación social y a militar en Montoneros junto a su compañero Hugo Parente, con quien se casó en 1972. Juntos integraron la columna Sabino Navarro y se fueron a vivir a San Lorenzo, donde Viviana desarrolló una intensa tarea de alfabetización en la villa. Hugo desapareció el 8 de julio de 1976 y Viviana, con una beba de 11 meses y un hijito de 2 días, volvió a Piamonte para trabajar como maestra en la escuela número 278 General Manuel Belgrano. En 1979, ya graduada, regresó a Rosario para seguir ejerciendo la docencia. Con la vuelta de la democracia, fue directora provincial de Educación Primaria en el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe y durante el gobierno de Víctor Reviglio ocupó la Subsecretaría de Comunicación Social Provincial. Hoy, Viviana es una de las referentes del movimiento feminista de Rosario, integra el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo Rosario, INSGENAR. Su lucha por los derechos de las mujeres en este espacio, junto a otras compañeras, lleva más de 20 años. Su lucha por una sociedad más igual y sin privilegios, toda la vida. Cuando repasa su vida, Viviana de la Siega dice que, casi sin proponérselo, la docencia estuvo y está presente en cada acto, en cada lugar que le tocó ocupar y que pudo reunir una experiencia que le permitió construir una mirada sobre la educación desde las distintas dimensiones del sistema educativo. Entonces, podría decirse que Viviana no habría tomado la docencia simplemente como una elección, sino que se vio envuelta o implicada en ella por diferentes motivos y en distintas circunstancias impensadas, no planeadas. Fue en los tiempos de su militancia en la organización Montoneros, a los 17 años, cuando comenzó su trabajo como maestra alfabetizadora en una villa de zona sur de Rosario. En 1973 continúa esa tarea en otra villa sobre el arroyo San Lorenzo, entre la ciudad de San Lorenzo y Puerto San Martín, hoy Barrio Norte. Su relación con Hugo Parente, a quien había conocido en la facultad, la llevó a vivir en esa ciudad. Hugo Parente era un reconocido dirigente sanlorencino de la Juventud Peronista y del gremio UPCN, Unión Personal Civil de la Nación. Con Viviana se casaron en 1972 y por disidencias con Montoneros integraron la columna Sabino Navarro. En la villa hacíamos de todo, trabajábamos muy fuerte. Mi trabajo era sobre todo la alfabetización, y ahí estuvimos hasta fines de 1975, cuando la cosa se puso complicada. Edilio Didi Quiroga explica en su libro El hombre de la bicicleta que se conformaron en el cordón industrial equipos de asesoramiento y planificación integrados por jóvenes pertenecientes al cristianismo, psicólogos, docentes, abogados, influidos por la teología de la liberación.
La JP se acercó a estos equipos para integrar un frente científico-cultural que posibilitara abrir canales de participación para fortalecer el desarrollo de la organización y el poder popular. Cuenta Quiroga. Viviana, perteneciente a la JP, fue en la práctica el nexo, la articuladora entre este frente y la conducción política. Miembros de los equipos de asesoramiento y planificación aportaron significativamente sus cualidades docentes al programa de alfabetización desarrollado en los sectores más carenciados. Pero en marzo del 76, Viviana y Hugo volvieron a vivir en Rosario. El ejército se había instalado en San Lorenzo. El 9 de julio de 1976, Hugo desapareció. Hacía 2 meses que estaba bajo bandera en el batallón de Arsenales 121 de Fray Luis Beltrán. Era el día del aniversario de su casamiento. No obstante, todos los habeas corpus presentados por el padre de Hugo, Julio Parente, nunca se supo nada de él, y como le dijo Matilde Bruera a Viviana, es el desaparecido más desaparecido, porque no hay un solo dato de alguien que lo haya visto. ¿Qué iba a hacer una mujer de 27 años con un niño de 11 meses y próxima a tener su segunda hija en semejante circunstancia y ante tanto horror? Volver a su pueblo de la infancia, Piamonte, justo cuando había terminado de cursar la carrera de comunicación social. Volver a Piamonte la obligó a renunciar a su cargo de maestra de música en la escuela número 1181 de Rosario, cargo que ejerció desde 1974 hasta 1976. El regreso a su pueblo fue a instancias de su padre que vivía allí. ¿Y qué iba a hacer una mujer como Viviana de la Siega en un pueblo como Piamonte? Ella responde: ahí me hice maestra de grado, porque tenía que mantener a mis 2 chicos. ¿Y qué iba a hacer en un pueblo? Maestra. Entonces, con su título de maestra normal nacional, comenzó a ejercer como maestra de grado en la única escuela del pueblo, la 278, Manuel Belgrano. Vivió en un principio con su familia, compuesta por su hermana, su papá y la esposa de éste. Luego se mudó a una casa sola con sus hijes. La Piamonte nació como colonia agrícola a instancias de Julián de Bustinza en 1886 y en 1899 se fundó la comuna. Según el censo de población de 1970, Piamonte contaba con 2.653 habitantes. ¿Qué dicen los habitantes de un pueblo chico donde todos se conocen sobre esa mujer que ha vuelto a su pueblo sola con 2 hijes? ¿Qué dicen sus compañeras maestras en la escuela? ¿Le preguntan? ¿Le preguntan sobre el padre de sus hijes? ¿Está muerto? ¿Dónde está? Nadie pregunta nada nunca, porque en ese clima que recreó Juan José Saer, tensado por los silencios y por el miedo, donde transcurre lo cotidiano sin novedades, propio del estado policíaco y terrorista, el que se repite en los pueblos chicos durante la dictadura. Aún con la sensación amarga de que iba a obtener un título inútil, porque la dictadura no iba a terminar nunca, a fines del 77, Viviana volvió a Rosario para comenzar su tesis con el profesor Bruno Bologna, la escribió en Piamonte y se recibió de comunicadora social. En 1979 dejó el pueblo y se instaló con sus hijas en Rosario, donde continuó ejerciendo la docencia en escuelas primarias de la ciudad.
La vuelta de la democracia significó para Viviana otras posibilidades en el orden de lo laboral. Domingo Colasurdo, Ministerio de Educación del gobierno de José María Bernet, le propuso asumir la dirección de educación primaria. Viviana señala: no busqué ese cargo, ni otros. Me llamaron y pasé del aula a formar parte del ministerio. En esa tarea estuvo 2 años, de 1983 a 1985, período que duró la gestión de Colasurdo. Su desafío en el área de educación primaria tuvo que ver con la impronta que imponía aquel momento histórico: democratizar la democracia. Esto significaba estudiar y revisar planes de estudio, contenidos curriculares y metodologías, romper con prácticas de violencia institucional, trabajar arduamente con los supervisores que habían sido puestos en el papel de funcionarios durante la dictadura, democratizar su tarea, devolviéndole su función de orientación y acompañamiento de las escuelas, es decir, poder transformar la matriz cultural minada por la dictadura. Una medida importante que tomó Colasurdo en este sentido fue la reincorporación de Rosa Siperovich y de otros educadores que habían sido cesanteados en la dictadura. Queríamos hacer penetrar la comunidad en la escuela, asegura Viviana, volver a tender lazos en la sociedad para volver a construir un proyecto colectivo. Su labor en los gobiernos provinciales no terminó en 1985, porque durante el gobierno de Víctor Félix Reviglio, 1987 a 1991, fue subsecretaria de Comunicación Social, lo que le permitió desplegar una intensa labor con las radios comunitarias. Gracias a su gestión en este área del gobierno, pudo reinstalarse la repetidora de ATC en Rosario, que había sido cerrada por la dictadura. Viviana de la Siega nunca vivió estas experiencias como cargos públicos, sino como trabajos que le permitieron poner la cuerpa a sus convicciones, y como docente decidió, desplegando su labor en la carrera de periodismo en el Instituto número 12 de la ciudad de Santa Fe, en el número 18 de Rosario y en el Círculo de la Prensa de Rosario. Luciana Seminara es la autora del libro Bajo la sombra del ombú, Montoneros Sabino Navarro, Historia de una disidencia, 2015. Allí afirma categóricamente: las mujeres que participaron de la Sabino Navarro devinieron luego en feministas. En ese momento de los 70 tenían otras preocupaciones. No se preguntaron por su lugar de mujeres en esa organización. Y ahora, desde el feminismo, pudieron recordar o evocar esa experiencia con una perspectiva feminista. Es interesante analizar el recorrido de esas mujeres porque siempre se rebelaron contra las injusticias, pero estas cuestiones fueron cambiando sus jerarquías. En los 70 se rebelaban contra el imperialismo, contra la dictadura. En los 80, en el contexto de sus exilios, se hallaron con otras preocupaciones y ahí se dio el encuentro con el feminismo. Al retorno de su exilio, empezaron a encontrar un espacio de militancia en el que el feminismo cobró un rol preponderante que perdura hasta hoy. Consecuente con esta afirmación, Viviana de la Siega es una de las activistas del movimiento feminista con más de 20 años de militancia en el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo Rosarino, INSGENAR, del que es vicepresidenta. Se trata de una asociación civil fundada en 1994 por Susana Chiarotti. Es una ONG que integra el Comité Latinoamericano y del Caribe para la defensa de los derechos de la mujer. Su misión
es promover el cambio de actitudes, procedimientos y prácticas culturales, tanto instituciones como de personas, para que las mujeres y niñas puedan disfrutar plenamente de sus derechos humanos. Como organización, integra junto a otras organizaciones y personalidades la campaña nacional por el aborto seguro, legal y gratuito, que fue lanzada en 2004 con el propósito de pertenecer instalada durante 8 meses para continuar hasta nuestros días, en 15 años de lucha ininterrumpida. INSGENAR fue la primera organización en trabajar la problemática de los derechos humanos con la policía en el año 1998, experiencia que generó mucha polémica con los organismos de derechos humanos y que Viviana defiende como una praxis valedera, ya que apuesta a modificar aquello que es antagónico, como las fuerzas de seguridad. Viviana afirma: soy feminista porque nosotras, las mujeres, tenemos los mismos derechos reconocidos en lo formal, pero no en lo sustancial. Porque estamos en un sistema patriarcal, corremos en desventaja con todo. Entonces, creo que por empezar, quiero la igualdad en el ejercicio de los derechos. Ser feminista no implica acordar con las mujeres como Pando, Carrió o Bullrich, por el solo hecho de ser mujeres, puesto que no es una lucha que tiene que ver con lo identitario, sino que cobra sentido en la articulación con otras luchas contra distintas opresiones y se amplía con la inclusión de las disidencias sexuales. El movimiento Ni Una Menos es para Viviana una experiencia intensa de territorio. En Rosario hemos terminado asambleas a los gritos a las 11 de la noche, pero hemos logrado generar acciones concretas. No es un club de amigas, hay diferentes pertenencias partidarias, hay historias, hay hasta broncas personales y sin embargo lo vamos llevando bastante bien porque todo lo que organizamos sale bien. Viviana enfatiza en llamar al movimiento de mujeres y no feminista, porque no todas se reconocen feministas, como Evita, que criticaba a las feministas y sin embargo era una feminista en su praxis. En el prólogo de la nueva edición del libro Trayectorias de la condición social de las mujeres argentinas, de Lucía Gregorio Lavie, Viviana escribe: no es necesario inventar una Evita feminista cuando ella no se definía de esa manera, pero que en la práctica pensaba políticas en beneficio de los derechos de las mujeres, especialmente de las mujeres trabajadoras, de los sectores vulnerables, de las amas de casa. De la misma manera que denuncia la violencia de género cuando dice: en las puertas del hogar termina la nación entera y empiezan otras leyes y otros derechos, las leyes y los derechos del hombre, que muchas veces es un amo y a veces también dictador. ¿Y la docencia? Viviana de la Siega sigue enseñando como en sus tiempos de alfabetizadora. Hoy, en la biblioteca Juana Zurduy, vuelve a ser maestra de primaria brindando apoyo escolar a niñas de distintas edades. Sigue enseñando desde el lugar de la lucha feminista porque no alcanza con la sanción de las leyes. Los cambios culturales son lentos y difíciles. Dice ella que romper el formato del patriarcado es una tarea permanente que no se puede hacer a los gritos, es una tarea docente. Discutir con calma y paciencia es algo que ha aprendido en todos estos años de charla que ofrece desde el espacio que milita. Sobre todo en los encuentros con hombres, con quienes nunca se ha enfrentado, sino que ha entendido que lograr deconstruirse para ellos no es tarea fácil. Estos encuentros la emocionan por las inquietudes y discusiones que generan, como emociona a quienes la conocemos su historia de vida y de maestra. Porque todas las luchas tienen historia, es que la revolución de las hijas y la marea verde
encontraron sus cimientos firmes en la praxis de mujeres imprescindibles como Viviana, que luchan toda la vida. Este capítulo fue escrito por Karina Noelí Trivisono, profesora de enseñanza primaria y licenciada en Gestión Educativa, postítulo en Género y Sexualidades de la Facultad de Humanidades y Artes de Rosario. Es directora de la Escuela número 90 Franklin Roosevelt de Rosario. Espero que hayan disfrutado la lectura. Yo soy Mariana Domínguez. Hay una consigna que decimos, nosotras parimos, nosotras decidimos, y esto está claro. El cuerpo es nuestro, lo que ponemos 9 meses es el cuerpo, y después, porque sabemos que a pesar de los cambios de estereotipos, las mujeres son las que se siguen encargando del cuidado, de las tareas reproductivas, pero bueno, son cambios que tenemos que dar y que se están dando. Maestras Argentinas, entre mandatos y transgresiones, reúne en un centenar de capítulos las trayectorias de maestras de todo el territorio nacional y de todas las épocas. El ámbito educativo pone en tensión los mandatos establecidos y las motivaciones propias de cada educadora, lo que confiere un particular dinamismo y riqueza a estas historias de vida. Algunas maestras fueron obedientes reproductoras del mandato estatal. Otras eligieron rumbos críticos, problematizaron la tarea docente, abrevaron en teorías renovadoras, bregaron por la inclusión, desarrollaron experiencias de educación no formal, cargaron sobre sus espaldas las escuelas rurales, eligieron alfabetizar en villas y en contextos de encierro, o fueron pioneras en la educación para personas con discapacidad. Muchas rechazaron el modelo patriarcal que las limitaba al hogar y el aula, ocupando nuevos espacios en el periodismo, la literatura, el arte, la universidad, el parlamento y otros. Están presentes también las maestras que lucharon por la educación pública, común, laica y gratuita, y aquellas que, asumiendo su condición de trabajadoras, impulsaron la organización sindical. Asimismo, las que soñaron con una sociedad más justa y se transformaron en militantes socialistas, anarquistas, comunistas, peronistas o radicales, así como en feministas, ecologistas y defensoras de los derechos humanos. Ya en el siglo XXI llegan por primera vez a las aulas maestras de los pueblos originarios y disidencias sexuales. Todas estas historias van tejiendo la trama de una historia desde abajo de la educación en nuestro país. Maestras Argentinas es un proyecto colectivo. A las más de 80 autoras y autores de los diferentes capítulos se suman numerosos intérpretes que a través de la narración oral hacen posible este audiolibro. Eduardo Mancini y Mariana Caballero fueron los compiladores y la edición es una producción conjunta del Centro Cultural La Toma, la Asociación Civil Inconsciente Colectivo y la Cooperativa de Pensamiento Margarito Tereré. Este material es de difusión libre.